Hoy nos adentramos en uno de los relatos más oscuros y profundamente conmovedores de la Biblia, la vida del rey Manasés, un hombre cuyo reinado fue marcado por la maldad, la idolatría y el derramamiento de sangre inocente, pero también un hombre que experimentó el poder transformador del arrepentimiento y la misericordia divina. Manasés, el rey malévolo, que mató al profeta Isaías y sacrificó a sus hijos. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo es posible que un rey que sacrificó a sus propios hijos, persiguió a los profetas y llenó Jerusalén de sangre inocente, fuera perdonado por Dios? ¿Qué lecciones espirituales podemos extraer de su vida? Acompáñenme en este viaje a través de las Escrituras, donde exploraremos la caída, el arrepentimiento y la restauración de Manasés. Manasés, hijo del piadoso rey Ezequías, ascendió al trono de Judá a la temprana edad de 12 años. Su padre había sido un hombre que buscó fervientemente a Dios, derribando los altares paganos y restaurando el culto al Señor. Pero Manasés tomó un camino diametralmente opuesto. En lugar de seguir los pasos de su padre, decidió desechar la fe en el Dios de Israel y abrazar las prácticas paganas de las naciones vecinas. La Biblia nos dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. Reconstruyó los lugares altos que Ezequías había destruido, erigió altares a Baal e incluso colocó una imagen de acera en el templo de Jerusalén, profanando el lugar santo donde moraba la presencia de Dios. Pero eso no fue todo. Manasés adoró a todo el ejército de los cielos, practicó la astrología, la hechicería y la adivinación. Llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego, ofreciéndolos como ofrendas a Moloc, un dios pagano que demandaba la vida de los inocentes. ¿Qué llevó a Manasés a cometer tales atrocidades? ¿Fue el poder, la influencia de las naciones vecinas o simplemente un corazón endurecido por el pecado? La respuesta es clara. Manasés eligió alejarse de Dios. Y en su rebelión no solo se corrompió a sí mismo, sino que arrastró a todo el pueblo de Judá hacia la idolatría y el pecado. Pero la maldad de Manasés no se detuvo en la idolatría. La Biblia y la tradición judía nos relatan que este rey persiguió y asesinó a los profetas de Dios, aquellos hombres valientes que se atrevieron a confrontarlo con la verdad. Entre ellos se encontraba el profeta Isaías, uno de los más grandes mensajeros de Dios en la historia de Israel. Según el libro apócrifo de la Ascensión de Isaías, Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado en dos, un método de ejecución brutal y doloroso. Este acto no solo revela la crueldad de Manasés, sino también su desprecio absoluto por la voz de Dios. Isaías, quien había profetizado sobre la venida del Mesías y la salvación de Israel, fue silenciado por un rey que prefirió escuchar las mentiras de los ídolos antes que la verdad del Creador. El historiador judío Flavio Josefo describe cómo Manasés llenó Jerusalén de sangre inocente, persiguiendo a los justos y derramando su sangre sin misericordia. La ciudad santa se convirtió en un lugar de terror, donde la maldad parecía reinar sin control. Pero Dios no permanece en silencio ante el pecado. A través de sus profetas, el Señor advirtió a Manasés y a Judá sobre el juicio que se avecinaba. En 2 Crónicas 33:10 leemos: «Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon». La paciencia de Dios tiene un límite, y la rebelión de Manasés llegó a un punto en el que el juicio divino era inevitable. Dios permitió que los asirios, una nación poderosa y cruel, invadieran Judá. Manasés fue capturado, encadenado y llevado cautivo a Babilonia. Los asirios eran conocidos por su brutalidad. Mutilaban a sus prisioneros, los humillaban públicamente y los sometían a un sufrimiento indescriptible. Manasés, el rey que una vez creyó ser invencible, fue reducido a la condición de un esclavo,
con grilletes en sus manos y una argolla en su nariz. Fue en ese calabozo oscuro y sucio, lejos de su trono y su poder, donde Manasés finalmente enfrentó la realidad de su vida. Las palabras de los profetas, que una vez despreció, resonaron en su mente. Las advertencias de juicio se habían cumplido, y en medio de su angustia, Manasés hizo algo que cambió su destino para siempre. Se arrepintió. En 2 Crónicas 33, 12 a 13, encontramos uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El arrepentimiento de Manasés no fue superficial, fue un quebrantamiento genuino, un reconocimiento de su pecado y una humillación profunda ante Dios. Y en su misericordia, Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró a su trono en Jerusalén. De regreso en su reino, Manasés demostró que su arrepentimiento era real. Derribó los ídolos que había erigido, purificó el templo y restauró el culto a Dios. Enseñó al pueblo a seguir al Señor y a abandonar las prácticas paganas que él mismo había introducido. El rey, que una vez fue un instrumento de maldad, se convirtió en un testimonio vivo de la gracia y el perdón de Dios. La historia de Manasés nos deja una lección profunda y poderosa. No hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Manasés fue un hombre que cometió atrocidades inimaginables, pero cuando se humilló y buscó a Dios, encontró perdón y restauración. ¿Qué hay en tu vida que necesitas confesar ante Dios? ¿Qué ídolos has erigido en tu corazón? La vida de Manasés nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Manasés murió como un hombre transformado y fue enterrado en la ciudad de David, un lugar reservado para los reyes fieles. Su vida es un testimonio de que el amor de Dios cubre multitud de pecados. No importa cuán lejos hayas caído, Dios está listo para perdonarte y restaurarte. Solo tienes que humillarte y acudir a Él. Si este estudio sobre Manasés, el rey malévolo que mató al profeta Isaías y sacrificó a sus hijos, porque lo hizo, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.